¿Qué es la psicología? Enfoques teóricos para abordar la pluralidad y la historicidad de la psicología. Ana María Talac, audio 2. Punto 3. Las categorías psicológicas, relaciones de la psicología con la sociedad. El uso de ciertas palabras para nombrar aspectos de nuestra experiencia psicológica, por ejemplo, memoria, inteligencia, pensamiento, emoción, motivación, personalidad, carácter, represión, conflicto, identidad, aprendizaje, bienestar, sufrimiento, felicidad. Y para plantear los problemas relevantes a investigar en la psicología, muestra la relación estrecha entre la psicología académica y la sociedad. Kurt Danziger, en su libro Naming the Mind, Nombrar la Mente, de 1997, sostiene que el lenguaje cotidiano también incluye una forma de conceptualizar la experiencia psicológica, que varía según la cultura y la historia de cada comunidad, y entre los grupos al interior de esas comunidades. La cultura instala una forma de ver y de hablar sobre la experiencia y sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Los psicólogos y las psicólogas viven y forman parte de comunidades lingüísticas más amplias, que proporcionan una red de categorías para nombrar la experiencia psicológica, con muchos supuestos compartidos por la experiencia social común. Esos supuestos compartidos en general no se encuentran explicitados, pero están presentes en las categorías que se usan para describir nuestras experiencias psicológicas, nuestras identidades y las relaciones humanas. En la psicología científica, al describir la experiencia psicológica, creemos que nos basamos en evidencia empírica, es decir, en información de los sentidos o de aparatos y test que se pueden constatar u observar por quienes forman parte del campo científico de la psicología. Creemos también que el lenguaje que usamos para hablar de las experiencias psicológicas refleja cómo son los fenómenos psicológicos realmente. Sin embargo, las clasificaciones de los fenómenos psicológicos que establece la psicología, por ejemplo, la diferencia entre una emoción y un pensamiento, o bien diferentes emociones como el enojo o la tristeza, no se pueden postular como universales rápidamente. En el lenguaje que usamos para referirnos a la experiencia psicológica, siempre hay supuestos compartidos con las comunidades lingüísticas a las que pertenecemos con su cultura y su historia. Es por esta razón, las categorías psicológicas no son universales, sino que se encuentran contextualizadas de múltiples maneras por las diversas comunidades a las que pertenecemos simultáneamente. La psicología elabora teorías sumamente técnicas y sofisticadas para explicar los fenómenos psicológicos a partir de los problemas formulados. Las teorías se ponen a prueba y se mantienen provisoriamente, mientras no aparezca evidencia empírica en contra. Ese conocimiento puede ser usado para resolver problemas que se plantean en diferentes contextos sociales. En los contextos de aplicación y prácticos, a su vez, pueden surgir nuevos problemas que requieran ser investigados y resueltos. En este proceso, los y las psicólogas tienen que dialogar con sujetos de diferentes grupos sociales, en diferentes momentos históricos, sujetos que también tienen una experiencia psicológica y han desarrollado un conocimiento sobre la psicología humana a lo largo de su vida en interacción con otras personas. Por ejemplo, un profesional de la psicología interviene en un problema escolar y aborda conjuntamente con maestros, directivos y estudiantes las formas de entender el problema y de intervenir. Como se señaló antes, muchos de los problemas sobre los que la psicología interviene se definen desde fuera de la disciplina, con un lenguaje no técnico, cargado en general de las valoraciones de diversos grupos sociales. Para que los profesionales de la psicología intervengan en esos problemas prácticos definidos desde afuera, ha sido necesario un trabajo de traducción del lenguaje teórico de la psicología, usado por el profesional, al lenguaje de la vida cotidiana,
de sentido común, en el que las personas expresan sus preocupaciones y sus sufrimientos. Si bien la traducción se da en ambas direcciones, es el profesional de la psicología quien se ocupa explícitamente de tener que tender los puentes para que el diálogo se produzca y debe ser consciente de ese trabajo de intercambio y traducción entre el lenguaje técnico de las teorías y el lenguaje de la vida cotidiana. La extensión universitaria se centra especialmente en los intercambios entre los profesionales de la psicología y la comunidad, pero partiendo de los problemas definidos desde la propia comunidad. Esto favorece la apertura de la ciencia psicológica a otras experiencias subjetivas y sociales, a la posible innovación a partir del tratamiento de problemas no planteados en la disciplina y a la sensibilidad hacia problemáticas que pueden ser ignoradas en la propia disciplina. La extensión universitaria promueve y consolida un intercambio entre ciencia y sociedad más relevante para la propia sociedad y para la producción de una ciencia orientada al bienestar público. En el punto 4, la pluralidad epistémica de la psicología. Los debates sobre la unidad y la pluralidad de la psicología. La unidad de la psicología. A lo largo de toda su historia, la psicología se ha desarrollado a través de una pluralidad de proyectos científicos que responden a diferentes tradiciones de investigación, marcos teóricos e intervenciones profesionales, además de supuestos filosóficos específicos. Esta diversidad de proyectos científicos ha sido interpretada de diferentes maneras, como algo negativo que debía ser superado o como algo inherente de la disciplina que puede ser justificado epistemológicamente y valorado positivamente. Desde el punto de vista epistemológico, evaluamos la pluralidad de la psicología. Nos preguntamos, ¿la pluralidad es algo valioso que aporta a la disciplina o es algo que debería ser superado? ¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes enfoques teóricos, las tradiciones de investigación y las prácticas profesionales? La tesis de la unidad de la ciencia fue una herencia de la agenda instalada por el positivismo lógico en la primera mitad del siglo XX. Considera que si la realidad posee una estructura común y ordenada, el conocimiento científico debería resultar en una construcción igualmente integrada. En el caso de cada ciencia en particular, la falta de unidad teórica en ellas era interpretada como carencia de cientificidad. Los intentos de responder a la pregunta sobre qué es la psicología a mediados del siglo XX, realizados por Daniel Lagache, La unidad de la psicología, 1948, y por George Canguilhem, ¿Qué es la psicología?, en 1956, en el ámbito académico francés, abordando los problemas de la falta de unidad de la psicología y de su controvertido estatus científico, son claramente coherentes con el contexto de época, de búsqueda de una unidad como condición, aunque no suficiente para alcanzar el estatus de ciencia. Antonio Caporrós, en 1991, analiza cómo desde fines del siglo XIX los investigadores del área de la psicología, desde diferentes corrientes teóricas, siempre han vivido esa falta de unidad de la psicología como un problema para el estatus científico de la disciplina, situación que interpretan como una crisis de la psicología. Desde esta visión negativa de la diversidad, algunos han intentado lograr una superación de la diversidad de corrientes analizada en términos de dicotomía entre corrientes naturalistas y corrientes humanistas, a partir de un marco teórico que se presenta como superador de los problemas de cientificidad que tendría la psicología. De hecho, algunas corrientes han llegado a ser predominantes en algunos ámbitos académicos y a difundirse ampliamente en otros, llegando a ser la corriente principal de la psicología durante algún tiempo. Ejemplos de ello han sido el conductismo en Norteamérica durante las décadas de 1920 a 1940, la reflexología en Rusia durante las décadas de 1930 a 1950 y el cognitivismo en Norteamérica desde la década de 1970 y en otros países de influencia desde las décadas de 1980 y 1990.
Aquellos que trabajan dentro de alguna de esas corrientes principales suelen considerar que su perspectiva teórica define la psicología científica y los demás enfoques teóricos no son científicos. En tal sentido, consideran que la unidad de la psicología ha sido alcanzada, ya que las demás corrientes que se siguen desarrollando no serían científicas, y tal vez lleguen a debilitarse hasta desaparecer. Véase, por ejemplo, la posición de Rosenzweig, 1992. Desde estas posiciones parecería que la unidad de la psicología podría alcanzarse si los criterios de una de esas perspectivas llegaran a ser predominantes, excluyendo a todos los demás. Otras posturas, por el contrario, critican la hegemonía de la corriente principal como representante de la unidad de la ciencia psicológica. Consideran que los defensores de este tipo de unidad desde la corriente principal estarían cometiendo 3 errores. Nos inspiramos aquí en las ideas de Stephen Kellert, Helen Longino y Kenneth Waters, 2006. 1. Minimizan o no tienen en cuenta diferencias importantes entre los distintos abordajes psicológicos. 2. No consideran abordajes científicos legítimos los que parecen estar fuera de la corriente principal. 3. Exageran la importancia explicativa de los abordajes científicos que están dentro de la corriente principal. Las psicologías post-positivistas. Investigadores que siguen abordajes diferentes a los de la corriente principal de la psicología, entre otros la psicología cultural, la psicología macrocultural, la psicología crítica, la psicología discursiva, la narratología, la psicología fenomenológica, la psicología feminista, por ejemplo, suelen señalar que la corriente principal se basa en una epistemología limitada. Señalan que en el cognitivismo subsiste el mismo positivismo lógico, empirismo y mecanicismo que constituyó el núcleo central de la experimentación conductista. Más allá de que se aplique al estudio de la conducta o de la mente dentro del laboratorio o fuera de él, la investigación sigue siendo construida en términos de la separación o reducción de las entidades en variables dependientes e independientes y la medición de relaciones hipotéticas entre ellas. La consecuencia de esto ha sido la negligencia en la consideración de otros marcos conceptuales alternativos para la investigación psicológica, además de la prescripción de qué tipos de cuestiones psicológicas deben abordarse y la forma legítima en que pueden ser estudiadas. Sostienen además que este particular modelo se ha asociado con la larga aspiración de la psicología académica de afirmarse como una ciencia natural respetable. Sin embargo, la ciencia es una actividad no unificada, plural, que adopta bases teóricas y filosóficas diversas y que utiliza un rango de métodos diferentes. Lo mismo ocurre en la psicología. Las corrientes alternativas no rechazan la ciencia, sino que proponen otros modelos que irían más allá de la estrechez que impone la homogeneización de la corriente principal. En algunos casos, esos enfoques alternativos se autodenominan psicología post-positivista. Las corrientes post-positivistas se interesan centralmente en los significados, en la comprensión y la interpretación, en el contexto cultural y en la subjetividad. Lejos de caer en el mismo error que critican, buscan promover el diálogo entre los diferentes enfoques y la corriente principal, a nivel de los conceptos y de los métodos, a fin de incluir nuevas ideas y formas de pensar dentro de la psicología y contribuir así a una psicología pluralista. No rechazan la experimentación ni los análisis cuantitativos, pero consideran que estos no deben tener un estatus privilegiado ni excluir otros métodos. Como recaudo epistemológico, proponen que cuando los psicólogos inicien un proyecto de investigación, expliciten sus compromisos epistemológicos y los usen para guiar su estrategia de investigación y elegir un método más adecuado. Esta apertura representa una meta deseable a alcanzar en la psicología.
El pluralismo epistémico. Una concepción pluralista de la ciencia ha sido defendida en los últimos 30 años por filósofos de la ciencia a partir del estudio de casos de diversas ciencias: matemáticas, física cuántica, biología evolucionista, economía, psicología, entre otras. Las primeras discusiones sobre el pluralismo científico se hicieron en la década de 1970, en el contexto de la tesis de la unidad de la ciencia ya mencionada. Esas primeras discusiones comenzaron a intentar dar cuenta de la pluralidad existente en las ciencias y señalaron que ni el lenguaje de las disciplinas científicas ni sus objetos de estudio eran reductibles a un único lenguaje ni a un único objeto de estudio. Los planteos acerca del pluralismo científico más recientes, desde los años 90, se separaron de la tesis de la unidad de la ciencia y comenzaron a inspirarse en una serie de cuestiones filosóficas y debates acerca de conceptos metacientíficos, tratando de ver cómo se podían relacionar entre sí los aportes de los abordajes filosóficos, históricos y sociológicos de la ciencia. La nueva posición pluralista es de carácter epistémico, no metafísico. Trata de no asumir de antemano una posición acerca de cómo es la realidad, lo cual sería adoptar una posición metafísica. Para abocarse a los estudios de casos de diversas disciplinas y estar abiertos a lo que otros estudios muestren. Sin embargo, la posición pluralista epistémica no se limita a constatar la pluralidad vigente en las diferentes ciencias, sino que además asume que una perspectiva pluralista que no busque de antemano una unificación o que no la ponga como meta a alcanzar es preferible a una perspectiva monista. Cada modelo teórico o forma de abordaje puede poner de relieve o dar cuenta de ciertos aspectos de la complejidad de los fenómenos. ¿Por qué suponer que es posible y deseable encontrar un modelo de lenguaje y abordaje que pueda abarcar todos los aspectos de esa complejidad? La posición pluralista, entonces, considera que la pluralidad de representaciones y abordajes se sostiene por la complejidad de la naturaleza, el empleo de modelos, representaciones altamente abstractos y la diversidad de metas investigativas, representacionales y tecnológicas. La posición pluralista, entonces, parte de la documentación del pluralismo en un área dada del conocimiento. Comienza con estudios de casos en diversas ciencias y luego fundamenta por qué el pluralismo epistémico ofrece la mejor forma de interpretar esa pluralidad documentada. En el caso de la psicología, varios trabajos han mostrado cómo un pluralismo teórico para el estudio de la conducta humana o de la relación mente-cuerpo, por ejemplo, puede iluminar diferentes aspectos de los fenómenos complejos que no se podrían mostrar con un único abordaje, a riesgo de reducir o eliminar ciertos aspectos que se conocen con los diferentes abordajes. Sin embargo, como ya se señaló en otra publicación, los autores que destacan el papel de la dimensión política y ética en la producción del conocimiento desde los enfoques críticos de la psicología, por ejemplo, no estarían de acuerdo con todas las tesis del pluralismo epistémico. La opción por ciertas valoraciones políticas, de género, etc., de algunos abordajes teóricos y metodológicos, sobre todo dentro de la corriente principal de la psicología, que reforzarían el status quo, expresión en latín, alude al estado de cosas en un momento dado, y un orden social dominante injusto, invalidarían los conocimientos producidos en relación a ciertos fenómenos y procesos psicológicos. Al analizar el etnocentrismo de la ciencia moderna occidental y la necesidad de considerar otras ciencias no occidentales, Sandra Harding señala el peligro de caer en un pluralismo tolerante, que conduciría a mantener sin cambios el sistema económico, político, global hegemónico. De forma análoga, podemos decir aquí que aceptar sin más el pluralismo epistémico en las explicaciones en psicología sin un análisis y tematización de los valores éticos y políticos presentes
podría conducir a un pluralismo tolerante, bajo la forma de una convivencia que permitiría a cada uno trabajar en lo suyo, pero sin promover diálogos, debates y modificaciones significativas en los propios marcos teóricos. Otras formas de interpretar la diversidad en la psicología. Las tensiones filosóficas de la psicología. Goertzen. Jason Goertzen, 2008, aborda el problema de la diversidad de la psicología, analizando la literatura dedicada al tema de la crisis de la psicología, crisis que siempre se ha atribuido a la falta de unidad teórica o metodológica de la disciplina. Goertzen analiza esa literatura centrándose en las tensiones dicotómicas de carácter filosófico que han atravesado el desarrollo de la disciplina. Las dos tensiones filosóficas a nivel ontológico más importantes serían, en su opinión, subjetivo-objetivo e individuo-colectivo. A nivel epistemológico, dos de las cuestiones más importantes serían el problema de los criterios evaluativos y el problema de las cosmovisiones o sistemas valorativos rivales. También encuentra otras tensiones filosóficas, tales como nomotético, ideográfico, cualitativo, cuantitativo, atomismo, holismo, pragmatismo, comprensión, explicación, agencia, mecanismo, ciencia, práctica, nature, nurture, cuerpo, mente y realismo, construccionismo. Goertzen considera todavía con una pretensión unificacionista que el único camino viable para la superación de la crisis sería la resolución de esas tensiones filosóficas desde un marco unificado pero no homogéneo, sino pluralista en los aportes, que entren en diálogo y apuesten a esfuerzos comunes para abordar las mencionadas tensiones e intentar solucionarlas en conjunto. En esta agenda de búsqueda de soluciones se encontraría el camino para la unificación de la psicología y para resolver, en su opinión, el problema de su estatus científico. El abordaje de Goertzen resulta bastante insatisfactorio si tenemos en cuenta que sigue planteando como meta inicial el ideal de la unidad, y si bien resulta valioso su análisis del papel de las tensiones filosóficas, su perspectiva se limita a la dimensión teórica de la psicología, dejando de lado los problemas de las prácticas, de la relación de la psicología con el mundo social y cultural y de las relaciones que se establecen con otros seres humanos en la misma producción del conocimiento psicológico. En mi opinión, al bosquejar el camino de cómo superar las dicotomías, omite el problema del carácter contextual que tiene todo proyecto epistémico en el que se desarrollan las tradiciones de investigación e intervención profesional de la psicología. Otras formas de interpretar la diversidad en la psicología. La psicología como proyecto epistemológico y como proyecto de intervención. Florentino Blanco. La psicología, entonces, es una disciplina que ha abarcado siempre una pluralidad de marcos teóricos que interpretan al ser humano en su evolución en la especie, filogénesis, en su desarrollo individual, ontogénesis, y en su relación con los aspectos sociales, culturales e históricos. La doble naturaleza de la psicología, disciplina teórica y profesional, nos muestra algo que ha sido inherente a todo su desarrollo, además de ser un proyecto epistemológico que busca conocer la subjetividad humana. Ha sido siempre un proyecto de intervención. Florentino Blanco señala que la psicología tiene la vocación de describir y explicar, pero no puede evitar y prescribir y legitimar. Dice además el mismo autor español que en el desarrollo histórico
político, moral, cultural y tecnológico, han surgido nuevas formas de subjetividad. La psicología ha ido ocupando los territorios abiertos por las nuevas formas de subjetividad y ha asumido la responsabilidad histórica de administrar las diversas imágenes institucionalizadas de la subjetividad moderna. La historia de la psicología y de las categorías psicológicas con que pensamos la subjetividad humana nos muestra las zonas de acuerdo o de reconocimiento mutuo entre las prácticas académicas y profesionales de los psicólogos y la cultura a la que pertenecen.